Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar de pueblos indígenas, migración, resistencia y justicia. Pues los pueblos indígenas son unos de los más vulnerables aquí en México y pues evidentemente al ser un grupo vulnerable es un grupo que expulsa a muchas personas de sus localidades y que esta misma vulnerabilidad que sufren en sus lugares de origen se replican en el exterior. El día de hoy vamos a hablar de algunas de las cosas que han sucedido aquí en México y cómo se abre la posibilidad para que esta desventaja que tienen este y otros grupos minoritarios o más vulnerables puedan empezar a disminuir. Hay esperanza de que en México estas cosas empiecen a cambiar y uno de ellos pues es la nueva Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual pues estará encabezada por Hugo Aguilar, quien será el presidente de la Suprema Corte de Justicia por 2 años y después seguirá relevado en esta posición de presidencia por por la ministra Batres, quien estará en los 2 siguientes años. Esto producto de estas elecciones para el Poder Judicial que por primera vez se realizaron en México. Y pues es bueno que estas personalidades, en este caso de Hugo Aguilar, siendo un indígena, que llegue a tan importante cargo, pero también de la ministra Batres, que pueda empezar a traer a la luz problemas que han sucedido en contra de la comunidad indígena, en la cual, bueno, pues ha sido violentada por muchos años y finalmente hay posibilidad de que esto se empiece a revertir. Muy poca gente sabe los daños que se le ha hecho a la comunidad indígena por tanto tiempo, y de ahí viene la relevancia de esta publicación que ponemos ya a disposición de ustedes en la página de internet, en nuestra página de Facebook, Frente Amplio ME. Una nota de Iván Evair Saldaña titulado Ministra Batres acusa a la Suprema Corte de Justicia de emitir fallos contra indígenas. Nos informan aquí que la actual integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a concluir con un saldo negativo y muy duro en contra de las comunidades indígenas, pues de 56 leyes que invalidó con acciones de inconstitucionalidad, 55 fueron contra los pueblos originarios de México. Esto lo dijo la ministra Lenia Batres Guadarrama. Dijo textual: son 56 leyes invalidadas en esta Suprema Corte, de las cuales 55 fueron invalidadas en contra de comunidades indígenas, alegando el derecho de estas a ser consultadas. Dice: no se vale, no es posible, no puede seguir sucediendo, no podemos dejar que siga pasando, expresó en la sede del máximo tribunal del país. Y aquí, pues evidentemente, cuando hablamos de migración, pues tenemos que hablar de los migrantes, pero en el contexto actual de los migrantes indígenas, en el contexto actual de lo que está sucediendo en Estados Unidos, en donde vienen estas declaraciones o estas acusaciones hacia los migrantes de ser delincuentes, de estarlos persiguiendo, de reclamar una tierra que pues fue robada por parte de los primeros pobladores ingleses allá en las 13 colonias de Estados Unidos, y que después a través de la violencia se fueron haciendo de más y de más territorio hasta llegar a tener la extensión que tiene el día de hoy Estados Unidos, en donde presumen ser los únicos que son americanos, negándole la posibilidad a todos los demás, los ven como diferentes. Y lo mismo pasa en México. En México se presume mucho de la herencia cultural que tenemos, de la riqueza cultural, gastronómica que tenemos en nuestro país, producto de nuestros pueblos originarios. Pero la realidad es que en el día a día la discriminación con los indígenas es brutal, y eso tiene que cambiar. En estas leyes de las que se hablan que no se pasaron,
se les impidió, a pesar de que ya se les reconoce supuestamente el uso y costumbres. La realidad es que en muchas de las acciones que la comunidad indígena interpone para que sean respetados sus derechos son pisoteados por la gente que está en el poder. El día de hoy ya tenemos al nuevo presidente, Hugo Aguilar, quien pues también ya empieza a haber cierta guerra en contra de él, queriéndolo diferenciar por el simple hecho del origen indígena, que ya le empiezan a querer presionar diciéndole que si va a gobernar o va a legislar, va a decidir, porque es un juez, imparcialmente, o va a favorecer a los indígenas por su manera por sus propios orígenes, lo cual pues es una falta de sensibilidad. O sea, de donde provenga, pues la mayoría de los mexicanos somos mestizos, somos una raza bastante pues mezclada, ¿no? Con los europeos, con los negros que trajeron los europeos, y pues con nuestros indígenas ya muy poco podría quedar de alguien que no hubiera habido algún tipo de mezcla entre alguna de las diferentes grupos que llegaron a México durante la conquista y más allá, mucho antes, ¿no? De los pueblos originarios. Bueno, pero el día de hoy se abre la posibilidad de que esto empiece a cambiar. Habrá que revisar que los poderes fácticos, los grandes capitales no se alineen para impedir que la Suprema Corte de Justicia pues haga lo que se supone que debe de hacer, que es impartir justicia, algo que a pesar de las marchas de la derecha para que no se participara en el proceso para elegir a los jueces, magistrados, etcétera, la realidad es que todo México, todos saben que pues el poder judicial pues está corrompido y que debe de cambiarse. Vamos a ver si estas nuevas personas que van a estar aquí más en el trabajo que ahora sí se puede decir que se les eligió para que hicieran. En cuestión de la problemática que tienen los mismos pueblos indígenas y a lo que se tendrán que enfrentar, esperemos el día de hoy un poco más fácil, pues este acoso en contra de ellos, así tal como lo están recibiendo nuestros migrantes en Estados Unidos. Aquí también activistas, defensores de los derechos de los pueblos originarios han desaparecido, algunos han sido encerrados. Tenemos un artículo aquí también de Vicente Juárez, denuncia detención de su abogado Pueblos Originarios en San Luis Potosí. Aquí nos dicen que la organización de pueblos originarios Somos TENEC, Somos Grandes, dio a conocer que Miguel Ángel Guzmán Michel, catedrático de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Campus Valles, y abogado de agrupaciones sociales, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República, acusado de terrorismo. Aquí nos dice que la organización publicó en sus redes sociales una alerta máxima para los representantes indígenas TENEC, Náhuatl y Xiu, que son incómodos para el gobierno federal. Y aquí pues lamentablemente sí vemos algo de razón, a pesar de que desde el gobierno de López Obrador, de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha habido cambios significativos. El problema aquí es que estos grupos vulnerables, lo que son los migrantes, las mujeres, los indígenas, los infantes, los desaparecidos en México, sigue siendo un problema muy difícil de poder solucionar, y evidentemente cuando se habla pues es incómodo, a pesar de que se esté haciendo el trabajo. Yo siento que muchas veces en el momento cuando la presidenta, en su momento cuando el presidente López Obrador contestaba contra ciertos señalamientos que había de sobre estas violaciones que eran contra estos grupos, pues la respuesta de están trabajando pues no es suficiente, puesto que la gente sigue teniendo grandes problemas y que este beneficio del cambio de gobierno no se ve de manera tan significativa como sí lo es con los ayudos asistenciales que le dio a los adultos mayores, a muchas madres solteras, a todos esos apoyos económicos que se estuvo dando a los jóvenes de Construyendo el Futuro, Sembrando Vidas, donde se puede ver un cambio palpable. Pues evidentemente hay otras regiones en las que se están haciendo cosas, pero siguen siendo muy mínimas y siguen siendo incómodas, inclusive para este gobierno, y que tenemos fe en que eso va a cambiar. Pero para ello primero tendremos que empezar a hablarlo y tener que reconocer que realmente hay una discriminación o una necesidad de atender más
a estos grupos extremadamente vulnerables. Y esto viene a colación de lo que está pasando, esta presión que llevan, porque les lleva mucho tiempo. ¿Cómo truenan a las comunidades indígenas? Finalmente tenemos aquí, por ejemplo, un artículo de Martín Hernández Alcántara que dice: indígenas de Puebla logran liberar legalmente sus tierras de la minería, lo cual pues es algo positivo. Dice que tras una década de litigio, el pueblo macehual logró liberar sus tierras de la amenaza de la minería, pues el Poder Judicial Federal dio por cumplida la sentencia de amparo que cancela definitivamente las concesiones de Atexcalco 1 y 2 de Grupo Ferrominero y Macuilquila de Minas Santa Marta SADCB. Eso lo informó Francisco Javier Martínez Esponda, quien es integrante de Territorios Diversos de la Vida, Terravida, organización que acompañó y representó legalmente a las comunidades indígenas asentadas en Tlatlahuiquitepec, Yaunahuac y Cuetzalán del Progreso. Esta es una buena noticia, pero vemos aquí cómo funcionan estas mineras, en donde llegan, se les dan concesiones que no deberían de dárseles. Muchas ya las tenían desde el gobierno antes de López Obrador, durante la administración de López Obrador, que hasta donde yo tengo entendido no se dieron ya más concesiones, pero hay muchas que ya están. Pero vemos cómo estas grandes empresas que llegan a explotar las tierras en México, para ellos es muy fácil el tener sus abogados que trabajan para defenderlos y llevar casos que son demandas justas de los pueblos indígenas, de decir: no quiero que plantes tu mina aquí, vas a contaminar, vas a dañar todo, te vas a ir y nos vas a dejar con el problema. Pero que sin embargo les llevó 10 años. Y es uno de los grandes problemas. Las comunidades indígenas, pues no, la mayoría están en una situación precaria de vivir, la mayoría. Por eso es que a veces se logra el despojo de las tierras, porque muy pocos están realmente organizados y pueden aguantar 10 años de litigio que les llevó a esta comunidad para poder ganar. Esperemos que eso cambie con esta nueva Suprema Corte de Justicia que tenemos en México. Pero son de los problemas que tienen la comunidad indígena, y que después de eso hay muchos otros temas en los cuales siguen padeciendo. Habrá que ver en estos litigios si hay quien haga la traducción para la lengua originaria, si realmente cuál es el número de personas que se ven perjudicadas en estos litigios que llevan tanto tiempo. Ya ganaron, evidentemente un litigio de tanto tiempo cuesta. ¿Quién asume esos gastos? Vemos lo difícil que es, y por eso es que por muchos años se le ha despojado a los indígenas de sus tierras, obligándolos a final de cuentas a tener que salir de sus comunidades, emigrar hacia otros estados de la República, en donde se encuentran igual que también con una violencia sistemática, un pueblo que en buena parte es racista en México, y que también uno de los problemas del narcotráfico, que busca el secuestrarlos para meterlos en sus filas de sicarios, a los hombres, a las mujeres, para forzarlas a la prostitución. Y bueno, todas estas cosas que van afectando a esta comunidad tan vulnerable, que los obligan a tener que salir hacia Estados Unidos para llegar a lo que se están enfrentando el día de hoy miles de migrantes allá en Estados Unidos. Pues esto es para crear un poco de conciencia, para voltear a ver, pues ahora sí que a nuestros pueblos originarios, en el que creo que tiene que cambiarse la concepción que se tiene de ellos, empezar a fomentar el reconocimiento del valor que tienen estas comunidades, y pues ayudar para que dejen de ser violentados, y que estos casos no lleven tanto tiempo, no se avienten 10 años, para que no sean perseguidos, encarcelados los abogados o los defensores de estas personas, estos activistas también que buscan defender a los grupos vulnerables. Y creo que el día de hoy pues hay cierta esperanza con la llegada de este indígena a la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar. Creo que hay esperanza teniendo ratificada a Lenia Batres nuevamente en la Suprema Corte de Justicia. Ella se caracteriza por pues haber denunciado muchas cosas que pues antes no se sabían, no se intentaban discutir tras bambalinas, hacer esos negocios que pues evidentemente el Poder Judicial, los jueces, los magistrados se veían beneficiados.
esta elección no va a arreglar de los jueces y magistrados, no va a cambiar por completo el panorama en México, pero sí ayuda, es un primer paso. Habrá que seguir trabajando para conocer a los candidatos, a ver quiénes son los que podrían ocupar estas magistraturas, quiénes podrían ser los jueces. Y es un proceso que tendrá que depurarse, puesto que, si bien es cierto que en este nivel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay nombres que han venido trabajando en favor de la comunidad, la realidad es que en otras instancias a niveles estatales, municipales, la situación es completamente diferente y sigue habiendo bastante corrupción que tendrá que limpiarse, pero eso será poco a poco. Creo que hay elementos para tener algo de esperanza en este México que es sumamente complejo y que, bueno, pues hay muchos grupos vulnerables, al menos los indígenas, que es algo de lo que poco se habla aquí. Lo que vamos a intentar es empezar a hablar más de ello para que la gente esté informada. Los indígenas aquí en México sufren, pero en Estados Unidos también. Entonces hay que hacer algo para que eso cambie tanto aquí como allá. Bueno, esta sería mi entrega por el día de hoy. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente.